La civilización china, un país milenario. Como China, que hoy es un ejemplo al mundo, considera la medicina tradicional china y a la acupuntura un tesoro que figura en la Constitución de la República Popular China. El doctor Rafael Bonilla Cortés, siendo el primer becado en Latinoamérica para conocer este pilar que queda hasta hoy de la medicina antigua. Por ello, la satisfacción de aportar a la sociedad a través de Radio Centro y Noti Hoy para ampliar sus horizontes de sanación. En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. Muy buenos días, damas y caballeros prostáticos. Hoy vamos a tratar un tema que es mundial, un tema que consta, que se cita incluso en la Biblia, y es que es un tema que pertenece a Adán, una situación que, vaya, la historia nunca ha negado que en nosotros los hombres esto pueda determinar y causar miedo en el hombre, y es la prostatitis, la hipertrofia prostática benigna, y algunas veces el cáncer de próstata, que vamos a ver a qué se debe y qué es lo que hace la medicina tradicional china y más específicamente la acupuntura. Hagamos una pausa y empecemos este interesante tema. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. La acupuntura es una medicina milenaria para el tratamiento de las enfermedades. Y el doctor Rafael Bonilla Cortés, con estudios por más de 30 años en la República de China, está ahora en Noti Hoy para mejorar su salud y la de su familia. Y bien, amigos varones, de esta dolencia que en general en la medicina corriente, pues no se determina una causa específica del porqué de la prostatitis y como también el porqué de la hipertrofia. En general se dice que puede ser problema de una infección, una inflamación y no más. Y en realidad, en los pacientes que he recibido en el Instituto de Medicina y Acupuntura, son pacientes que ya han sido tratados por el colega urólogo y que ya se saben casi de memoria el medicamento que van a recibir por largos periodos de tiempo, los antibióticos. Los antibióticos, un antiinflamatorio y pare de contar. Y esta es una realidad que desgraciadamente no se busca, no alternativas en el caso mío, en el caso de la acupuntura a un gran nivel. No es la acupuntura como tal, en su evolución, en su historia de miles de años, una alternativa. La acupuntura ha sido, es y será toda una ciencia-arte compleja que necesita sabiduría, que necesita conocimiento y algo fundamental, el individualizar a cada paciente el porqué de una dolencia así. Empecemos diciendo que la próstata, que es una glándula, es íntimamente ligada con el varón en términos emocionales, diría yo, en un 75%. Al contrario de lo que piensa la medicina en general, en la medicina tradicional china y con especial devoción en acupuntura existen puntos del espíritu. Y la próstata también tiene el suyo. ¿Y qué me refiero con punto Shu? El ser humano, el varón, a diferencia de la mujer, tiene este ser independiente, pero a la vez falible en las emociones, en presentar a veces variables y carencias de humor. La próstata para nosotros los hombres viene a ser casi como parte de esa matrix en una mujer en donde están sus ovarios, su útero.
Siempre he dicho que el útero es el alma mater de la mujer. De ahí que yo no comparto el hecho de que el útero, porque ya ha dado hijos y comienza a presentar sangrados o miomas, pues hay que sacarlo inmediatamente. Pues no, yo he tratado muchas mujeres con miomas que han causado hemorragias, que sabiendo que hay la oportunidad de en 2, 3, 4 meses tratarla, disminuir el tamaño de los miomas y con ello preservar este verdadero templo del ísterus, del ánimus de la mujer. Igual ocurre con nosotros los varones. Y lo digo así de entrada, ¿no? La próstata para nosotros no es una glándula solamente. En ella muchas veces recogemos aquello que no nos hemos permitido gritar, decir. Y en el hombre, respecto de todo lo que es la convivencia humana, sexual, en muchos varones se distorsiona, se complica y se llena de aprensión, de miedo, frente a la exigencia que la dama se permite. Y es que muchas veces el varón, por educación, por ser de alguna manera reservado en sus formas, por tener ciertos conflictos de identidad, a veces en su potencial sexual no es precisamente un verdadero James Bond, un Tarzán. Y eso comienza a guardarlo el hombre como una tara, como un pero, y se va agigantando conforme en sus relaciones no se siente él que va a proceder adecuadamente. Y la mente del hombre, en términos de variables de miedo, siempre va a recogerse, va a emponzoñarse. Y esto es difícil de entender en qué momento el hombre comienza a ir hacia abajo, en declinación, y relación tras relación comienza a sentir que en el momento de la penetración se le baja la erección y ya no puede eyacular adecuadamente, 1, 2, no puede llegar al orgasmo, y 3, que esta glándula que produce el líquido espermático se siente frustrada, se siente disminuida. Eso una causa para con ello emponzoñarse, espero hacerme entender, y apretarse, y con ello producir una prostatitis y consecuentemente con el tiempo una hipertrofia prostática, benigna en principio. Al ser atendido por el urólogo especialista en esto, pues la atención que recibe es matemáticamente exacta. Un antiinflamatorio, acaso unos exámenes y el antibiótico. Pare de contar. Ese paciente tiene que dedicarse por 15 días al inicio, luego por 3 semanas, luego por 1 mes, luego por 2 meses, a tomar un antibiótico con el que aparentemente ya no le arde, ya no le molesta, ya no tiene dolor en la zona del periné, en la zona baja por detrás de los testículos. Y comienza a hacer eso una mancha, comienza a ser un pero en la varonilidad de ese Adán. Y claro, no hay forma clarísima de ver que se pueda mirar la glándula y se muestre inflamada. Tan solo es el síntoma que se apaga con el antiinflamatorio y se apaga, entre comillas, con el antibiótico. Pero luego esto vuelve y vuelve, que son los pacientes que he recibido en mi consulta y que están muchos de ellos desalentados y a veces agravados por una impotencia de origen, de ánimos, en donde se han hecho espermatogramas que no tenían una razón de ser y de pronto lo encuentran normal o de pronto lo encuentran con un bajo recuento de espermatozoides y por ahí comienzan a complicarle la vida de este ser que le resulta grave manifestarse con un dolor en una zona, en un órgano que representa mucho de lo que él quiere demostrar en su varonilidad, repito, y se vuelve un problema a cuestas.
¿Qué es lo que sucede cuando el hombre comienza a presentar así? Se ha instalado el miedo, se ha instalado la aprensión. Eso provoca angustia en el ser humano y le provoca angustia fundamentalmente en los momentos que va a tener relaciones sexuales. Mucho más ahí. En otras situaciones, dolor, inflamación, pesadez lo presenta en la noche, estando dormido, y se despierta por ello. O en otras ocasiones, después de haber jugado algún deporte. Esto, más la molestia que puede tener, que al eyacular tenga dolor, que se presenta en muchas situaciones, determina en él una verdadera trampa. Determina en él un verdadero pero. El que ha sumado a la impotencia de no saber cómo solucionar porque ya ha tomado el antibiótico y el antiinflamatorio, piensa que la cosa es mucho más complicada, aunque los exámenes del antígeno pues estén normales. Ese señor se vuelve una bola de tensión y también comienza en su represión a presentar una ira, una insatisfacción. Siempre he dicho yo que la ira es consecuencia de insatisfacciones. Y esto va para todos, para todo, amigos. La ira es consecuencia de insatisfacciones. Me piden que haga una pausa, pues y con gusto lo hacemos. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. La acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas en la piel, en puntos estratégicos del cuerpo. El doctor Rafael Bonilla Cortés, máster en acupuntura, está en NotiHoy. Haga su consulta por la salud y la vida. Muy bien, sigamos. Cuando se da esto, pues en Ecuador se sigue destilando el hacer un diagnóstico con el dedito. Maniobra que ya no se la hace. Es suficiente con un buen eco, a veces resonancia de toda la cavidad abdominal, etcétera, por temor de que hubiera alguna otra cosa. Pero tan solo en el hombre manifestarse, sentir que tiene un problema en el área que ha determinado su hombría, que sin razón alguno comienza a acentuarse con mayor dolor, con mayor sensación de pesadez, con ardor al orinar, con una eyaculación pobre, porque está ahí la prostatitis inflamada y apretando el conducto de la uretra, que es la que se cierra, del uréter, y lleva esto a padecer un calvario en donde va donde otro urólogo y va a mandarle lo mismo, pero con otro nombre. El problema de la prostatitis radica fundamentalmente, y quiero que lo pongan atención, se radica mucho en la forma de vida del caballero, en la forma de conducirse. Y en esto va, para empezar, un inadecuado ejercicio. Son deportistas de fin de semana, y son deportistas de fin de semana en donde hay licor. Entonces, deportista de fin de semana más licor. Eso determina una inflamación del organismo porque está exacerbando y sobrefatigando a un organismo que no está entrenado, que no está haciendo ejercicio cotidiano. Y como él ya tiene el perito de que hay una molestia en esta glándula, pues la cosa comienza a centralizarse ahí. Entonces, no ejercicio, licor de fin de semana, que no pasa una. El varón que no hace ejercicio, que tiene rutina de beber alcohol, también es una persona desordenada en su alimentación. Y más bien presenta una alimentación ácida. ¿Qué quiero decir con ello? Muchas frituras, mucho alimento procesado, cocinado, hervido, ají, café, disposiciones a veces posturales en el trabajo, retención de aguantarse de orinar,
que comienza a causar también un dolor en la zona de la columna a nivel de la quinta lumbar, que es donde existe una zona energética llamada Minmen, la puerta del destino o la puerta de la mente, y que sin razón y muchas veces luego de una resonancia, de una radiografía, no encuentran nada en esa zona, en la quinta vértebra lumbar, pero sí energéticamente ese varón está mostrando dolor que se manifiesta mucho al doblarse o durante el día de una forma latente. Ese dolor es luz que está manifestando que hay una inhibición, que hay lo que yo llamo a nivel de la nuca, el triángulo de la angustia. Pues también puedo decir que este es un farol que habla de angustia en la zona de la vejiga, en la zona del bajo vientre, tanto en la mujer como en el hombre. Y esto va a determinar que esa persona se conflictúe de que algo más tengo. Algo más tengo y no me encuentran qué es. Y hay muchos varones que caen en un estado neurótico, no digo histérico, porque la histeria pertenece al ísterus de la mujer, que antiguamente así se denominaba el útero. En el hombre vendría a ser un estado de inflamación de nuestras neuras. Por algo tenemos los testículos afuera. Cuando un paciente llega así al consultorio mío, lo primero que reviso y mucho más profundamente es connotar la actitud de ese varón. Mientras le está hablando, yo le voy analizando qué gesto, con qué disposición me está hablando. Recordemos que el gesto es palabra, y muchas veces me encuentro con personas que tratan de hablar de forma normal, pero sin embargo tienen un gesto de miedo. El miedo es la emoción que agrupa, que recoge la energía renal. En la medicina tradicional china, el riñón no solamente es el que excreta orina. El riñón habla mucho de nuestro pasado emocional. La zona renal habla mucho del potencial que puede lograr un hombre a través de leer, a través de la meditación, a través del análisis. Y nosotros los hombres, toda esta figura de la energía del riñón está íntimamente ligado con nuestra ancestralidad energética. Y cuando hay este dolor en esta zona donde se divide la espalda dorsal con la zona lumbar, ahí se va a mostrar definitivamente una molestia. Y mientras no se desenvuelva este nudo en el Minmen, el paciente va a seguir manifestando inflamación de la próstata. Entonces es muy importante que miremos en el hombre qué es lo que no puede manifestar o decir o vomitar con B grande. Una vez focalizado la razón que determina que ese varón esté con la próstata como con un tic nervioso constante, va a llevar a que utilicemos un tratamiento siempre diferente en cada paciente, siempre diferente en cada varón que presenta la misma prostatitis o la misma hipertrofia prostática. Siempre respecto de una migraña, de las miles que he tratado, siempre va el tratamiento a ser diferente en cada uno de aquel que sufre la migraña, igual que la prostatitis, porque son diferentes los factores que vive esa individualidad humana. Esto es algo muy importante que nosotros los médicos debemos recoger. Me da pena siempre que nosotros a los médicos nos gradúan para recetar, aunque me duela decirlo, nos convertimos en recetadores con título. Y eso es algo que el médico debe protestar, exigir, reclamar, revolucionarse. Pero bueno, sigo con esto de la situación del paciente con esta afección. Cuando el paciente comienza a recibir un tratamiento de acupuntura, en donde utilizo puntos Ru, puntos del espíritu, que en sí no tienen nada que ver con el órgano, con esta glándula, el paciente comienza a sentirse diferente.
comienza a sentir que está en la capacidad de revalorizarse. Y esto, amigos, es fundamental, yo diría más en el hombre que en la mujer. La mujer subestimada llega un momento en que explota y se libera. La mujer de hoy, sobre todo. En nosotros los varones, este grito de libertad, mucho de nosotros mismos, mucho de esa imposición y cadenas que llevamos de seguir de alguna manera siendo el jefe de la casa, el pirata que va a cortar la leña y la doncella es la que cocina con la leña. Ya no existe eso. Ya la mujer ya no es la doncella que espera, es la doncella que sale y se convierte en pseudo varón. En nosotros los varones es fundamental sentir, y a veces a pesar de, la mujer cuando es cruel, a pesar de que la mujer puede subestimar al hombre, hasta poder sexual, cuando una mujer le dice al hombre que no vale, ese hombre está casi destruido. Entonces el tratamiento va dirigido a que ese hombre se sobrevalore, se valore realmente. Y con ella sienta él que puede ejercer su don y ejerciendo fluir en esto que pertenece a toda una evolución y que pertenece a la definición de Adán y a la definición de Eva. Hagamos una última pausa y continuamos. Noti Hoy y el doctor Rafael Bonilla Cortés, comprometidos con su salud y la de su familia. Abre su línea por WhatsApp 09-99-460-228. Escriba un mensaje de texto o de voz y haga su consulta. Le esperamos. Bien, amigos, nosotros los varones frente a situaciones así, en la medicina tradicional china hay soluciones y soluciones extraordinarias. Se me acaba de ocurrir, por algo son 1750, 55, 56, 57, 58 y así mientras hablo. Siempre ha habido, y no es de la materia de estadísticas, encontrar prostatitis e hipertrofia prostáticas en el ciudadano chino. Y es porque ellos hacen prevención. Uno de ellos es el ejercicio respiratorio, que con pacientes varones nos damos cuenta, él y yo, que ha estado respirando muy mal toda la vida y que con la respiración podemos potencializar la zona del viejo vientre, donde hay puntos de energía que va a estimular el potencial funcional de esa glándula, como también de las neuras, como también el potencial varonil de nuestro yang, es decir, el potencial sexual de nuestros órganos sexuales. 1. 2. La acupuntura como tal, con el que el paciente se siente que un peso le quitaron de ahí abajo y que siente alivianado. Me han dicho, doctor, es como que me hubieran metido aire acondicionado ahí, textual. La otra es la utilización de oligoelementos, de minerales, de medicina biológica. Y en ello está el selenio que es un antienvejecimiento, que es regenerador, estimulador conjuntamente con el zinc, de la cantidad de esperma y de la calidad del espermatozoides. La vitamina A, la vitamina C, medicina china que conjugada, nutriendo y conjugada con el tratamiento energético de la acupuntura, el paciente no solo que mejora, sino que soluciona un problema del que se sentía disminuido en su hombría de bien, diría yo. La prostatitis, amigos, es consecuencia siempre de algo, y más bien no tanto de la próstata en sí. Me encanta siempre y me ha alegrado toda la vida de haber escogido a la medicina china y a la acupuntura una forma extraordinaria de hacer sanación, no de recetación, sino sanación. Y en eso buscar en cada individualidad del ser un tratamiento universal que le llegue, repito, a esa individualidad del ser. La intención esta vez respecto de la próstata ha sido que nosotros los varones miremos a la próstata como un aliado extraordinario que siempre ha sido generoso con nosotros.
y que no porque pasan los años ya comienza a fallar y vamos a caer en la prostatitis y vamos a caer en hipertrofia prostática. Hay muchas cosas que se puede hacer, razón por la que a un chino en su haber sumado los años y con ello ser un hombre sabio, nunca le vamos a adivinar su edad, pero sí saber en la historia de que muchos emperadores que buscaron crear con la medicina china la longevidad, pues sí, murieron a los 110 años. Hay un emperador del 112 antes de Cristo que murió de 112 años y dicen que murió porque estuvo con 2 doncellas toda la noche. No he constatado personalmente, pero bueno, así cuenta la historia. Además de tomar una famosa medicina que se llama Chin Chun Pao, que fue hecha por los sabios cuando él tenía tan solo 12 años y que luego ya de grande comenzó a tomarla. Esa es la realidad de la medicina china. Entonces, amigos varones, siempre miremos que la inteligencia humana no solo puede haber creado una forma de llegar a la salud. Hay múltiples formas, como múltiples son las inteligencias del ser humano que ha desembocado en, repito, en lograr esta virtud hermosa que está en nuestro cuerpo y que es vivir en plenitud de salud. Y ahora, escuchemos un momento de reflexión con el que deje fluir su espíritu. Yo llevaba mi alma escondida al encuentro. Solo me vestí con mi risa, mis ojos y mi hígado. Mi alma escondida al encuentro, bajo los lastres de la nada. Yo no sabía que tú me ibas a despellejar de la nada. Yo no sabía que tú cosechabas en el campo del algodón con que se preña el cielo. Ni sabía que íbamos a fabricar un cielo. Por eso llevé mi alma escondida al encuentro. Tú también. Pero tú trajiste besos invisibles que yo adiviné y trajiste poemas bajo tu pelo y en tu cuello. También trajiste un silencio que lo apagábamos con nuestras bocas y yo traje un corcel entre mis piernas y tú un río entre tus piernas. También traje un timbaleo que retumbó la tierra de tu carne y tú una danza vergonzosa, insinuadora. Yo te traje mi garganta de rock and roll. Tú viniste con miradas de bailarina de ballet. El año hacía días tan solo que había parido el verano y mi verano empezó en mi mano y en mi mano trepadora y mi verano empezó en tu boca y en tu boca de cerveza rosa. Ya sabes que yo llevo escondida mi alma al encuentro, desavisada, desactivada, detenida, y mi corazón apartado, silenciado, sin turno, con sus ojos enfocados al despiste. Y es que yo no sabía que me ibas a despellejar de la nada. Noti Hoy presentó Por la Salud y la Vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.